programación de Buena Salud. Bienvenidos a todos los que están en la sintonía por la señal de Majestad y también a quienes lo hacen en redes sociales. Siempre también nos acompañan pues para ver este programa, para hacer preguntas, así lo desea, y también lo comparten con otras personas para que se beneficien de la información que tenemos preparado esta mañana. Porque ya está con nosotros nuestra querida doctora Karen Arcentales. Ella es gastroenteróloga. Este mes se va a conmemorar también el mes del cáncer colorectal y pues vamos a hablar justamente de este tema tan importante. Pero antes les voy a leer nuestra pregunta o nuestra frase de hoy que dice: cuidar tu salud hoy es el mejor regalo que puedes darte para el futuro. Qué placer tenerte, mi querida Karen. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Siempre es un agrado poder compartir contigo y obviamente pues con la comunidad sobre una información relevante sobre qué es el cáncer colorectal. Así es, vamos a enfocarnos a este cáncer. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Y por qué tenemos que no dejar a un lado tener el conocimiento y saber si tenemos algún síntoma? Pues por ende acudir al médico. Claro, el cáncer colorectal pues es una enfermedad, obviamente es un tumor maligno a nivel del colon y a nivel del recto, que forma parte del colon. Es muy importante poder conocer de él porque a veces lo saben confundir con un síndrome de intestino irritable, cosa muy errada si es que no se realizan los exámenes pertinentes. Más aún, pues es importante poder conocer cuáles son sus factores de riesgo, los síntomas. Los síntomas son muy parecidos a un cambio, por ejemplo, del hábito intestinal que se puede presentar con rectorragia, que es presencia de sangrado en las heces fecales, puede haber dolor abdominal, la pérdida de peso, que habitualmente pues con la medicación que se instaura en un primer inicio pues no mejora, y tomando también en cuenta los signos de alarma de estos pacientes. Muy bien. Ahora, al hablar nosotros de este cáncer colorectal, supongo que tal vez se enfoque tal vez a algún tipo de público, sea público adulto, público joven. ¿Cómo, cómo es esto? Porque obviamente esto puede ser también por nuestra mala ingesta de alimentos, pienso yo. ¿Cómo se lo da? Bueno, hay que primero tomar en cuenta cuáles son los factores de riesgo, y dentro de los factores de riesgo tenemos los antecedentes patológicos familiares, es decir, papá, mamá, hermanos con antecedentes de cáncer o antecedentes personales de algún síndrome hereditario, tales como es el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, que es un tipo de pólipo que tiene la predisposición obviamente en hacer un grado de displasia o un cambio de la célula a algo maligno. La enfermedad inflamatoria intestinal también hay que tomar en cuenta. Los pacientes mayores de 50 años, aunque me ha tocado ver en mi experiencia clínica pacientes menores de 30 años ya con lesiones precancerígenas para el cáncer colorectal. Entonces sí hay que tomar en cuenta que al primer inicio, por ejemplo, el dolor abdominal, la presencia de sangre o la anemia o la pérdida de peso, hay que actuar. No dejar pasar simplemente por decir que es una enfermedad muy superficial, sino que iniciando con un buen diagnóstico, unos buenos estudios, pues se puede prevenir la parte del cáncer colorectal. O sea, pudiéramos decir que estas pequeñas manifestaciones sintomatológicas que puedan presentarse, pues no hay que dejarlas de pasar por alto, sino que más bien acudir inmediatamente, obviamente, al especialista para poder realizarse algún tipo de control. ¿Qué exámenes o estudios ustedes realizan para obviamente saber si van porque tú decías que a veces lo podemos también confundir? Entonces es importante, aquí viene para la ayuda al diagnóstico, saber qué estudios deberíamos realizarnos. Claro, en una primera instancia, y lo que siempre tenemos a la mano, es la parte de un hemograma y un sangre oculta en heces fecales. Iniciaríamos con eso. Si el paciente está con anemia o ya presenta sangre oculta, obviamente pues hay signos de alarma que nos pudieran pues decir que algo más está pasando y no simplemente ser una enfermedad funcional. Más aún, pues el método diagnóstico de estándar o el que es principal es la colonoscopía. La colonoscopía no solamente nos sirve para poder visualizar, sino que también para ser terapéutica. Por ejemplo, hay algunos tipos de pólipos que son unas protusiones de la mucosa, en el cual en el momento en que nosotros encontramos esos pólipos, pues podemos extraerlos y obviamente prevenir el cáncer colorectal, porque quizás a la larga, dentro de unos 2 o 3 años, esos pólipos se pueden convertir en un cáncer. Entonces, la colonoscopía sería el estándar de oro, pero siempre iniciando desde algo básico, que es una biometría hemática, un examen de heces fecales, principalmente el sangre oculta en heces fecales.
Muy bien, entonces partirían desde estos estudios. ¿Qué pasa si este examen de sangre oculta, que tal vez lo pueden ver muy simple, pero es tan importante para ustedes también los médicos que les puede dar una mejor guía y obviamente le amplia hacia dónde pueden ir enfocándose ustedes? Si sale positivo, ¿qué es lo que inmediatamente ustedes piensan? Bueno, este examen de sangre oculta pues sí nos da un diagnóstico inicial o muchos diagnósticos diferenciales. Primero hay que tomar en cuenta la preparación. Obviamente no es un examen de que si el fin de semana estuve consumiendo, por ejemplo, carnes rojas o vísceras de animales y al siguiente día me hago el examen, obviamente pues va a salir positivo por la ingesta de este tipo de proteína. Entonces hay que tomar en cuenta obviamente la preparación del paciente. Otra característica que hay que tomar en cuenta es que si sale positivo, descartar primero las causas que están externamente. ¿Qué podemos pensar? Por ejemplo, una enfermedad hemorroidal, una fisura crónica, siempre y cuando pues, el paciente tenga cambios en el hábito defecatorio como tal es el estreñimiento. Pero más aún, pues no solamente quedarnos con esos diagnósticos, porque si el paciente tiene una obesidad, si el paciente tiene antecedentes familiares, si en algún momento se realizó una colonoscopia y se encontró un pólipo, si el paciente obviamente tiene un sedentarismo, o sea, no hace actividad física, son factores de riesgo que podrían contribuir a que probablemente no sea ningún tipo de fisura, sino que sea algo más. Entonces, con esa colonoscopia, pues nosotros podemos visualizar correctamente ese colon siempre y cuando haya una buena preparación y poder prevenir esta enfermedad. Las personas que de pronto podamos tener tal vez hábitos, pueden ser hábitos alimenticios como consumos tal vez de muchos carbohidratos, alimentos muy alta preparación, hablando de comida chatarra por ejemplo, o también simplemente hábitos como el tabaquismo, el alcohol, drogas. ¿Esto influye mucho tal vez en que tenga en el futuro un cáncer colorectal? Claro, influye bastante en realidad. Actualmente pues vivimos en una vida que es muy rápida y que todo el consumo de comidas rápidas, reprocesadas, pues obviamente es algo que lo tenemos a la mano. Entonces en este caso pues sí hay que tomar en cuenta que esto a la larga no podemos sentir nada, pero sí podemos hacer un factor que pueda desencadenar este cáncer colorectal. Entonces, por eso es muy importante conocer los hábitos del paciente, no solo los antecedentes familiares ni personales, sino que también propiamente hábitos saludables que tenga el paciente en sí. Ahora, al hablar nos decías que es como que existen unos pólipos en el colon. ¿Cómo son estos pólipos? Bueno, los pólipos, como lo había mencionado, pues son protusiones de la mucosa, ¿ya? Son como tipo de bolitas que se hacen a nivel de la mucosa, que puede ser inflamatorios, por ejemplo, cuando se presenta una enfermedad inflamatoria intestinal o cuando, por ejemplo, ha habido un estreñimiento crónico, que la mucosa también pues, se inflama y pues salen estas lesiones. Estas lesiones, nosotros tenemos un esquema de clasificación, nosotros utilizamos, bueno, en nuestra práctica clínica, la parte de la clasificación de Paris y bueno, nos habla de pólipos sésiles, pólipos semipediculados, pediculados, ya lesiones que en realidad pueden ser planas o deprimidas, que también podrían contribuir a un posible cáncer colorectal. Ahora, de estas colonoscopías que a veces muchas personas también es como que les temen a realizárselo. Actualmente, ¿cómo es el procedimiento para que aquellos que tal vez están pensando en hacerse no tengan ese miedo, ese temor, sino que más bien es para, obviamente, guiarse hacia lo que estamos en este momento, por ejemplo, hablando? La colonoscopía es un procedimiento mínimamente invasivo. El paciente pues obviamente va a estar bajo una sedación profunda y eso hay que tomar en cuenta porque el paciente antes de someterlo a un procedimiento pues hay que hacerle exámenes básicos como una biometría, los tiempos de coagulación, obviamente un electrocardiograma, porque a veces el paciente refiere no, estoy sano, pero cuando ya se comienza a chequear con el médico pues se comienzan a desencadenar o a descubrir enfermedades obviamente pues que el paciente desconocía. Entonces, en este caso, pues la preparación es un día anterior, eso sí hay que tomar muy en consideración la parte del hábito defecatorio. Si un paciente, por ejemplo, lo tenemos con estreñimiento, este paciente no va a tener la misma preparación el día anterior de un paciente que en realidad tiene su hábito defecatorio normal. Entonces, en el paciente con estreñimiento o con constipación, pues el tratamiento, la preparación empieza 3 días antes. El paciente que obviamente tiene que tener una dieta blanda, el día anterior pues se prepara con una serie de laxantes, ¿ya? Y obviamente pues el día del procedimiento pues se realiza un enema evacuante para poder visualizar correctamente la parte de la mucosa.
Muy bien. Ahora, mi querida Karen, por ejemplo, bueno, ya mismo vamos a hablar un poco también sobre cómo es el tratamiento cuando ya son diagnosticados, pero ¿qué, eh, qué ayuda o qué motiva mucho a que una persona, por ejemplo, que esté presentando todos estos síntomas, va al médico, el médico empieza a dar tratamiento? ¿Hay que hacer algún tipo de cambio de pronto a nuestra vida cotidiana, tal vez para podernos adaptar hacia el tratamiento y por ende que esto tal vez no se complique a futuro? Bueno, obviamente si es que tenemos factores desencadenantes como la parte del hábito de consumir alcohol, consumir cigarrillos o un paciente con obesidad, pues sí hay que comenzar a modificar esto porque obviamente el pronóstico, dependiendo del tipo de lesión que se encuentra en el colon, pues va a poder influenciar obviamente a la larga, es decir, en el pronóstico si va a tener un buen pronóstico o un mal pronóstico. Entonces, si se iniciaría con lo más simple que tenemos a la mano, obviamente es el cambio del hábito saludable, o sea, es decir, la alimentación, la parte del sedentarismo, controlar en este caso si es que dentro del transcurso del estudio de la enfermedad se encuentran otro tipo de enfermedades, pues poder compensar este tipo de patologías y en sí pues para que el tratamiento oncológico pues sea mucho más satisfactorio. Así es, estamos hablando de cáncer colorectal con la doctora Karen Arcentales y es importante siempre que nosotros sepamos que estos diagnósticos oportunos pues pueden llegar a salvar vidas, en todo caso cuando son prematuros, cuando siempre nos estamos realizando chequeos preventivos. Vamos a ir a una pausa y al regresar también, mi querida Karen, me gustaría que nos puedas comentar un poco respecto al tratamiento una vez que ya existe un diagnóstico, porque aquí también ya cambia un poco la cosa, tal vez nuestros hábitos o nuestro estilo de vida tal vez tenga que verse modificado de alguna u otra manera para seguir ese tratamiento, pero esto lo estará contestando nuestra querida Karen al regresar de la pausa. Estamos en vivo en Buena Salud gracias a la señal de Majestad con nuestra querida doctora Karen Arcentales, gastroenteróloga, hablando sobre cáncer colorectal. Mi querida Karen, importante que nos puedas comentar respecto, una vez que la persona es diagnosticada, qué es lo que debe hacer primeramente. Bueno, una vez que ya se haya realizado este paciente la colonoscopia con su respectiva biopsia, pues esto sí ya tiene que tener ya la valoración oncológica. Obviamente el oncólogo, el médico especialista para tomar la parte de las decisiones y las guías terapéuticas en este paciente, va a tener que hacer unos exámenes un poco más específicos, tales como son marcadores tumorales, hacer una tomografía abdominal contrastada o lo que es un poco más específico que lo que se denomina PET scan para poder precisar si es que la lesión está netamente localizada o ya se encuentra en otros órganos. En este caso, pues el órgano en el cual migran este tipo de lesiones que hacen metástasis es a nivel del hígado. Entonces, ver si es que hay alguna lesión en el hígado o en tal caso si es que ya comprometió toda la cavidad abdominal o si ya se fue a la parte pulmonar. Entonces, todo esto se va a encargar el médico oncólogo para poder obviamente guiar al paciente hacia ver si es que tiene un tratamiento con quimioterapia o va a ser en realidad un tratamiento solamente paliativo. Estos tratamientos, mi querida Karen, ¿pueden frenar la enfermedad o solamente como que la pausan para que no avance? ¿Cómo es esto? Ya. La parte de la quimioterapia pues obviamente hace parar la parte de la multiplicación de estas células cancerígenas, ya para que no se vayan a los otros órganos importantes. Una vez que se haya eliminado esta parte de estas lesiones o parado, pues ahí sí, dependiendo de la localización y del estadio que se encuentre el paciente, se puede hacer una cirugía, sea por ejemplo, a veces se hace una hemicolectomía, que se saca la mitad del colon, sea izquierdo, sea derecho, o solamente se reseca, teniendo obviamente los márgenes de seguridad, que esto obviamente también lo hace el cirujano oncólogo, en que una vez que se encuentra la lesión, pues tienen que tener un margen de 10 a 20 centímetros de cada lado para poder obviamente unir al paciente. O en otros casos, pues si la lesión está muy baja a nivel de recto, pues en estos casos los pacientes ya sí quedarían con un tipo de colostomía y quizás ver si es que más adelante pues se pudiera restituir ese tránsito intestinal. Pero por lo general estas lesiones que se encuentran casi en la parte del recto abajo, pues se quedan con una ostomía o una colostomía. Esta colostomía es para cuando
esta parte que está afectada pues tiene que ser cortada, más o menos para entenderlo de esa manera, y hasta que obviamente se adapte el cuerpo como tal, luego esto vuelve a su sitio. Exactamente, en algunos casos, En no en algunos todos casos. casos. Dependiendo obviamente de la Ya. localización de la lesión, podemos hacer en que se quede permanente o sea algo transitorio hasta que termine todo el tratamiento de quimioterapia. O sea, es un poco complejo. Si es que las personas, tú ya lo dijiste antes igual, pero para recalcar, si las personas que tienen dentro de casa un familiar con este antecedente, los que están en su entorno también deberían como que realizarse un chequeo preventivo por si tal vez existiese también una enfermedad como esta. Claro, eso es algo que siempre se le debe recomendar a los familiares, ya que podemos, obviamente, el paciente, pues como es una lesión hereditaria, pues sí hay que tomar en cuenta a los hijos, más que todo, obviamente si estamos hablando de padres, y que este estudio debe iniciar a partir de los 45 años de edad. Muy bien. Ahora, los diferentes recomendaciones que tú tal vez como profesional que siempre estás al día a día con todos los pacientes que se pueden presentar estos casos, ¿qué recomendarías a aquellos que tal vez tienen malos hábitos? Obviamente, pues lo primero sería, si es que ya tenemos una obesidad establecida, buscar valoración nutricional. O a veces inclusive se le recomienda al paciente una valoración psicológica, porque a veces por ansiedad del trabajo o problemas emocionales, pues el paciente opta una salida de ingerir más alimentos y estos alimentos pues son altos en azúcar, altos en grasa, obviamente altos en carbohidratos. Entonces en este caso pues sí sería la recomendación de una valoración nutricional y una valoración psicológica si fuera el caso. La otra cosa es optar, por ejemplo, actividad física. A veces por la parte del trabajo, la poca disponibilidad de tiempo que se tiene, pues se hace a un lado este tipo de actividad. Sin embargo, pues se recomienda que si es un paciente que trabaja todo el día, haga la inversión en comprar una caminadora o en tal caso en el patio de su casa si es que no hay la posibilidad económica o en la sala. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, no puede salir, no tiene patio, no hay cómo comprar un tipo de estas máquinas. En este caso pues les recomiendo que se den unas 30 vueltas alrededor de la sala, trotando a paso rápido, ya por lo menos en el transcurso de unos 15 a 30 minutos para iniciar. Ya después obviamente dependiendo de la resistencia que tenga el paciente pues se implementa un poco más de tiempo, ya en este caso van a ser 45 minutos o una hora. Las personas que tienen estreñimiento recurrente pueden padecer de esta enfermedad. Claro, el estreñimiento es uno también de los factores de riesgo y no solamente factor de riesgo, sino que también un síntoma inicial. A veces el paciente dice, no, es que yo no hago actividad física, no es que no consumo fibra, no es que no consumo agua, pero en este caso pues hay que tomar en cuenta que una de las complicaciones que tiene el estreñimiento es el cáncer colorectal y en una parte muy inicial pues es la presencia de pólipos. Entonces esos pólipos si los dejamos ahí y sigue el proceso inflamatorio del estreñimiento o la alteración genética, que en este caso una predisposición que tenga el paciente, pues sí puede desarrollar mucho más rápido un cáncer colorectal. ¿Qué opinas de las ayudas que las personas suelen darse a veces para poder ir al baño? Ahorita, bueno, hay muchos tests, hay incluso estos kefir que le llaman, que se ha hecho muy de moda en casa, que las personas lo preparan. ¿Esto ayuda? ¿Sí se lo puede tomar normalmente o qué recomendación daría? Siempre les recomiendo a mis pacientes que la parte de tomar productos tienen que hacerlo de una manera, o sea, las deposiciones de una manera lo más fisiológica, ¿ya? No es el hecho de que se toma un frasquito y a los 2 minutos está en el baño haciendo diarrea. Eso no es nada fisiológico. Lo fisiológico sería de que el paciente tenga consistencia, sus heces fecales, que sean suaves, sobre todo que tenga la sensación de evacuación completa intestinal, que no haya dolor ni en la parte abdominal ni en la parte del recto, que no haya sangre, que no haya moco. Entonces son ciertas características que hay que mencionarles al paciente, ¿ya? Y esta parte de estos tés, esta parte de estos famosos yogur, eso depende en realidad del paciente. Por ejemplo, el yogur kefir sí tiene ciertos probióticos que pueden ayudar con la flora intestinal, pero no todos los pacientes son aptos. Por eso es necesario una valoración previa con la especialidad para ver si en realidad puede ser beneficioso eso. No considero el uso crónico, por ejemplo,
ejemplo, de laxantes. El laxante principalmente de un tipo que se llama laxantes estimulantes, como son el Dulcolax, el Normolax. Todos esos son tipos de laxantes que estimulan el tránsito intestinal y obviamente van a ayudar a defecar. Sus efectos adversos va a ser el dolor abdominal y en algunas ocasiones la diarrea abundante. Pero estos laxantes a la larga hacen una pigmentación a nivel del colon, que nosotros como especialistas la conocemos como melanosis coli. Y esa melanosis coli a la larga puede desarrollar obviamente un cáncer colorectal, puede ser un factor para desarrollarlo. Entonces en este caso pues sí hay que tomar en cuenta de que no todo lo que venden en las farmacias, no todo lo que sale en la televisión, no todos los productos naturales son buenos, eso hay que tomar mucho ojo, y que el paciente pues debe tener la cita, obviamente, con la especialidad para poder orientar a qué medidas generales puede tener. Porque inclusive en la casa tenemos, yo lo que le digo, la famosa fibra barata, por ejemplo, las cascaritas de las frutas que bien pueden consumirlas. Pero obviamente, pues el paciente sí tiene que optar ese buen hábito. Hábitos son creo yo, lo más importante que debemos tener todos, porque siempre que sucede algo tal vez con nosotros es como queremos tomar acción y hacer un montón de cosas para sentirnos mejor. Pero aquí las recomendaciones son importantes a veces y por eso las preguntas son muchas veces que las preguntas que hacen el público mismo que nos escriben para poder nosotros aquí contestarlas. Otra de las cosas, mi querida Karen, por ejemplo, cuando hablamos nosotros del cáncer colorectal, tú ya nos decías que en muchos casos se hace con una colostomía, en otros no. ¿Esto es curable o es solamente un tratamiento como tal? Porque de pronto ustedes también lo encuentran en qué estadio estaría, o sea, deben tener si estás iniciando, pues tal vez sí, o no sé, ¿nos puedes comentar al respecto? Claro, obviamente pues el tratamiento, una vez que ya se hayan tomado en consideración el tipo de diferenciación celular a nivel de la biopsia, la estadificación a través de una tomografía o un PET scan, ya se puede hablar de un estadio del paciente. ¿Ya? Entonces, en este caso, si ya estamos en un estadio avanzado, es decir, ya un estadio 4, obviamente, pues sí estaríamos tomando en cuenta que probablemente el manejo de este paciente sea paliativo, es decir, solamente ayudarlo a mejorar un poco la calidad de vida. Hay pacientes que por no hacer caso quizás a familiares o quizás, por ejemplo, vieron este programa y no tomaron importancia y a la larga pues comienzan a desarrollar ya síntomas que probablemente pues esa lesión ya haya hecho de las suyas, y siempre les digo, ya se haya ido a otros órganos, ya haya invadido otras capas de la mucosa del colon. Entonces en este caso pues ya estar en un estadio avanzado pues solamente se le daría calidad de vida al paciente, que es lo que normalmente se conoce como terapia paliativa. Como medida preventiva, nosotros usuarios de la salud, ¿qué deberíamos hacer y cada qué tiempo tal vez para prevenir tal vez un cáncer colorectal? Bueno, tomando obviamente en cuenta los antecedentes patológicos personales y familiares, considero que anualmente se debería hacer un chequeo, tanto como una biometría, un examen de heces fecales que nos pueden aportar información, y si ya hay un antecedente propiamente de un cáncer colorectal en la familia, sea la abuelita, sea papá, sea mamá, sean hijos, en este caso pues sí habría que hacerse una colonoscopía. La colonoscopía normalmente se debería iniciar a partir de los 45 años, más aún pues se debe tomar en cuenta la parte del diagnóstico, la edad del diagnóstico del pariente, porque a veces, por ejemplo, dicen, no, falleció mi papá. ¿A los cuántos años falleció tu papá de cáncer de colorectal? A los 30 años. Entonces, obviamente, pues hay que tomar en cuenta de que se deben iniciar mucho más antes de lo que está establecido a nivel mundial, las guías. Entonces, igual, si es que el paciente comienza a tener síntomas, por ejemplo, el sangrado, la pérdida de peso de una forma inaparente, entonces, en este caso, pues sí se debería pues iniciar lo más pronto estos estudios endoscópicos. Muy bien, ha sido una entrevista muy interesante que nos ha dado nuestra querida gastroenteróloga Karen Arcentales. Siempre que viene aquí al ser del programa, pues nos despeja de muchas dudas y nos proporciona demasiada información valiosa para nosotros usuarios de la salud y para usted público televidente que siempre está atento viendo nuestro programa. Pues mi querida Karen, ha sido una entrevista y te agradezco como tal que nos hayas despejado muchas dudas. Hay muchas más cosas, pero eso tendrían que preguntársela a la doctora mismo en consulta. Mi querida doctora, ¿en qué horario o en dónde le pueden atender o en qué número también deberían agendar una cita si que desean tener un acercamiento contigo?
Obviamente, pues les puedo ayudar. Las consultas son todos los días a partir de las 4 de la tarde. Me pueden encontrar en la Clínica Bermúdez. En este caso, pues siempre bajo previa cita. Entonces sí sería obviamente una valoración integral como ustedes como pacientes y más que todo que ustedes puedan reconocer algún signo de alarma que tuvieran para obviamente tener una valoración oportuna. Así es, y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, mi querida Karen. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y acotar algo que este 31 de marzo se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Entonces, este mes nos vestimos de azul y obviamente, pues en mi especialidad y por mi misma parte, pues estaremos haciendo promociones de prevención, obviamente en la consulta, para que ustedes puedan acceder a una colonoscopia. Así que escríbanos también en las redes de Buena Salud para darles información respecto a todos los programas que hay para hasta este 31 para que aprovechen a hacerse su chequeo preventivo. Muchas gracias, mi querida Karen. Y a los televidentes que ven Buena Salud, recordarles que también nos pueden ver en las redes sociales, nos encuentran como @buenasalud en Instagram y también en TikTok y en YouTube nos ven como TV Buena Salud. Sigan las redes de Majestad también en X, en Facebook y también en YouTube, así que ustedes no se pueden perder Buena Salud ni la programación que tiene este importante espacio. Nos despedimos y nosotros vamos leyendo nuestra frase de hoy que decía: cuidar tu salud hoy es mejorar o regalar vida para darte un mejor futuro. Con esto nos despedimos, hasta la próxima.